sesión. Básicamente un poco la idea del siguiente tema es esto del scraping web. Voy a saltarme esta hojita. El scraping web es una manera, no es reciente, siempre se hacía, ¿no? Los buscadores y los navegadores que existen en Internet, básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Es a partir de la consulta de un usuario, buscan esa palabra clave en posibles páginas y devuelven ciertos resultados, ¿no? Pero ya en el último tiempo ha habido como una corriente en la que, dado el volumen de información que generan las distintas páginas web, si quieren, los cientistas de datos, digamos, han visto como una potencial fuente de información, la información que generan los distintos sitios web. En el fondo, la idea de esto del scraping web, podemos resumirla como lo decía acá Mitchell, que decía, ¿no? El web scraping es la recolección automática de información de los sitios web. Obviamente no a través de un ser humano usando un navegador web. Nos deberíamos saltar un poco la idea de que entramos a una página web, no sé, seleccionamos, hacemos, no sé, copiamos y pegamos, ¿no? O sea, no es esa la idea del scraping web, es que a través de algún mecanismo nosotros entremos a una página web, identificamos contenido que nos interesa, programemos en alguna herramienta esto y después la sacamos, digamos, ¿no? Hacemos este barrido, este scrapping, digamos, ¿no? de esta web. Ahora, dentro de este concepto del scraping web, han aparecido justamente este denominativo del scraping web, las llamadas APIs, ¿no? Esta Application Programming Interface, que son justamente, a veces son puertas de entradas que las mismas páginas web, o sea, los diseñadores de esas páginas web, diseñan ciertas puertas de entradas para compartir la información que genera su página web, ¿no? Estas son las denominadas APIs, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias maneras de acceder a la información contenida en una página web. Una de esas puertas de entradas son estas denominadas APIs, por ejemplo, ¿no? Que nos proporcionan un canal directo para extraer información que genera algún tipo o alguna página de web en general, ¿no? Hay diferentes tipos de APIs y nuevamente uno podría tener una aproximación a este concepto de las APIs bastante sesgada, si quieren hacerlo informático, digamos, y para eso necesitaríamos un conocimiento bastante profundo del lenguaje con el que se desarrollan las diferentes páginas web. O si no, podemos tener accesos un poco más amigables para nosotros, como los que permite Python o permite R, que ya tiene librerías que hacen esta conexión a las APIs y básicamente ya hacen un poco este limpiado más sencillo, ¿ya? Entonces, antes de ir viendo este tipo de situación respecto a cómo operativizamos esta idea del scraping, podemos ver algunos pasos para la recopilación de información, ¿no? Este autor, el Lacus, en 2015 establecía que, bueno, cuando nosotros queremos hacer esta idea del scraping webs, deberíamos al menos seguir estos 5 pasos, decía, ¿no? Entonces, esto en el sentido de ordenar nuestra idea de extraer información, ¿no? Tenemos que conceptualizar cuál es el problema, por qué queremos obtener información de estas páginas, ¿no? Entonces, lo que este autor mencionaba es que podríamos seguir estos 5 pasos para un poco ordenar este concepto del scraping, ¿no? Él decía, ¿no? La primera es, bueno, asegúrese de saber exactamente qué tipo de información necesita, ¿no? Entonces, la pauta de ahí es que deberíamos conocer qué es lo que estamos buscando, ¿no? Deberíamos saber qué es lo que estamos buscando para raspar o hacer el barrido en las páginas web, ¿no? Deberíamos saber qué estamos buscando. El segundo dice, bueno, averigua si hay fuentes de datos en la web que puedan proporcionar esa información directa o indirectamente sobre el problema, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos información respecto al valor de las casas o el valor de los alquileres o el valor de venta de casas o departamentos, digamos, ¿no? Para hacer algún estudio relacionado a bienes raíces, ¿no? Entonces, el segundo paso nos dice, bueno, veamos si hay webs que ofrecen ese tipo de servicios que nos ayuden a
a responder esa necesidad de información, ¿no? Entonces, podemos ver si hay páginas web que tienen ese principio, digamos, ¿no? Después, bueno, la siguiente que nos dice es, bueno, desarrolle una teoría del proceso de generación de datos cuando busque fuentes potenciales, ¿no? Eh, Ahora, esto de alguna manera está más orientado en el sentido de que, bueno, qué tan accesible puede ser la información que estamos nosotros encontrando en alguna de las webs, ¿no? Qué tan fácil va a ser esto de recopilar, si es la fuente correcta donde nosotros podríamos obtener la información que estamos nosotros buscando, o podrían haber otras herramientas, otros canales para conseguir la información de interés, ¿no? Equilibrar las ventajas y desventajas de las posibles fuentes de información, ¿no? Entonces, en muchos casos, posiblemente diferentes páginas web ofrezcan información similar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener una idea crítica de diferenciar las ventajas y desventajas de una respecto a otra. Y esto, de alguna manera, es la parte más importante, es tenemos que de alguna manera validar la calidad de información que estamos obteniendo de ahí, ¿no? Si queremos responder una pregunta interesante respecto a un tema, entonces deberíamos tratar de identificar páginas web de las que no podamos dudar de la validez o de la calidad de esa información, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, uno de los últimos pasos, bueno, tomar una decisión, ¿no? Elegir la fuente que parezca más adecuado, ¿no? Elegir la página web. Si es posible, el mejor escenario siempre es recopilar información de diferentes medios o diferentes páginas web en este caso para después contrastar la información y verificar que existe cierta validez entre ellas, ¿no? Y bueno, esos son los pasos un poco que se recomiendan, ¿no? Entender claramente el problema, eh, ¿no? Entender el problema, ver si esa necesidad de datos está alojada o alguna web que reparte ese tipo de información, desarrollar esta teoría de, bueno, cuán fiable es, sirve, no sirve, después ver las ventajas y desventajas de las distintas opciones que hay y bueno, finalmente decidir qué vamos a hacer, ¿no? En general, bueno, si es que vemos este grafiquito, si quieren, este identifica bastante bien un poco la idea detrás de este proceso de querer raspar la información, ¿no? Normalmente las tecnologías asociadas a la diseminación o a mostrar el contenido web están en estos lenguajes, ¿no? HTTP, XML, JSON, digamos, ¿no? O el JSON y todo esto. Y hay diferentes maneras o diferentes estrategias para extraer la información que existe, ¿no? LR es una de ellas, ofrece librerías de esto, el Python ofrece otro tipo de cosas. Hay otras herramientas que están diseñadas también para este tipo de procedimientos, para extraer información contenidas en estas tecnologías base, si quieren. Y bueno, después igual existen diferentes maneras en las que una vez extraída la información, nosotros podamos almacenar la información en algún tipo de programa, digamos, ya sea en el mismo ERE que lo podríamos orientar, u otro, digamos, ¿no? Una de las ideas de esto es que, bueno, eres bastante flexible para hacer la extracción y después guardar la información que hay, digamos, ¿no? En estas fuentes, a veces, por ejemplo, existen herramientas específicas para cada uno si quieren, de los diseños que pueden existir, digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar un poco más en el ERE, porque el ERE es una herramienta que es bastante completa para hacer este raspado. Y hay diferentes formas de hacer esto, ¿no? Entonces, lo que les decía es que una estrategia es ir por las APIs, ¿no? Que son las puertas de entradas que cada página web ofrece. O la otra opción es a partir de un poco el código que estas páginas web construyen para diseminar la información que tienen, ¿no? Entonces, hay diferentes puertas de entradas ahí. Por ejemplo, acá, bueno, no está acá esta información inicial, pero les voy a mostrar alguna de las APIs que tiene el ERE, y para eso basta con que ustedes puedan navegar sobre la página del ERE. Y si vemos, por ejemplo, los distintos paquetes, ¿no? Si vemos los distintos paquetes que hay acá, ustedes van a ver que los voy a ordenar por nombre. Basta con que yo busque
APIs, digamos, ¿no? Van a ver que, bueno, aquí ha encontrado 410 ¿no? Match con esa palabra clave. Y existen muchos APIs creados, librerías específicas que hacen esta conexión con las puertas que dejan algunas páginas en general. Y van a ver, ¿no? Por ejemplo, hay una API para entrar al Google AdWords. Hay otra página para entrar a este Airline. Hay otro API para, por ejemplo, vamos a buscar algo más conocido. Para entrar al ArcZip, ¿no? Tenemos para entrar al Atlas de Stanford, tenemos un API para entrar, por ejemplo, a información de Alexa, que es justamente este servidor que hace los rankings de páginas web. Tenemos, a ver, entre los más populares, tenemos un API para entrar, por ejemplo, a la oficina de análisis económico. Y bueno, tenemos una infinidad de APIs, de paquetes o de librerías en R que facilitan esta entrada de los APIs, por ejemplo, ¿no? Tenemos, a ver, entre los más tal vez conocidos de estas APIs, por ejemplo, varios institutos de estadística normalmente tienen este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos APIs que nos permiten acceder a los censos de algunos cines que existen. Tenemos, a ver, alguna más, alguna un poco más conocida. Pero bueno, ahí es cuestión de que uno vaya decidiendo tal vez un tema de interés y vaya estudiando para ver cómo se puede acceder a estas APIs, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una bastante buena que es el del Banco Mundial, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta, si bien es cierto, a ver, vamos a ver, esta, ¿no? Esta librería, la WB Stats, es una API desarrollada por el Banco Mundial, que es una de las más completas, donde tiene información estadística de muchos países en el mundo, ¿no? Van a encontrar ahí seguramente la información más actualizada respecto al tamaño de las poblaciones, economía, el PIB, enfermedades relacionadas a temas sociales, económicos, de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta API les va a permitirse conectarse con la base de datos del Banco Mundial y poder extraer mucha de esta información, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las APIs bastante útiles en esta idea. Después, por ejemplo, ¿no? Si ven este tema de Facebook, hay una API exclusiva para conectarse a Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook. Que este es bastante interesante porque tiene sus restricciones en el sentido de que uno no puede hacer scraping de Facebook de lo que quiera, digamos, ¿no? Pero si hay una página en Facebook que es abierta, ¿no? Una página pública, uno podría conectarse a esa página y raspar todos los comentarios, todas las publicaciones, los enlaces de las imágenes, digamos, ¿no? Para hacer algún tipo de seguimiento, ¿no? En muchas instituciones, a veces este tipo de estudios están un poco orientados a esto del análisis de sentimiento, a tratar de reportar posibles estados de ánimo, ¿no? Hacer de alguna manera en temas de marketing, digamos, orientar más a encontrar o poder visibilizar ciertas tendencias en productos, digamos, ¿no? Uno incluso podría crear una página, ¿no? Con un tema específico, tratar de que tenga cada vez más seguidores, alimentarlas y después hacer experimentos aleatorios, ¿no? Un diseño experimental en esa página y después raspar los contenidos con esta API, por ejemplo, de Facebook, que justamente, ¿no? O sea, la única restricción es que funciona bien con páginas abiertas, digamos, ¿no? Uno no puede extraer los comentarios de una cuenta personal, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Por un tema de confidencialidad y todo lo demás, pero de las páginas que son abiertas, eso es relativamente fácil, ¿no? Otra herramienta bastante útil en esto es la API, por ejemplo, de Twitter, que bueno, hay varias APIs, entre estas, por ejemplo, TwitterR, ¿no? TwitterR que igual, ¿no? Está orientada a hacer una especie de barrido, de scraping dentro del Twitter, y el Twitter tiene una de las ventajas que es bastante comunicacional y en temas de noticias, entonces igual, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, uno puede colgarse de una cuenta que sea pública y podría raspar todo el contenido que esta cuenta ha generado en el tiempo, ¿no?
Ahora, igual estas tienen sus restricciones una vez que uno entra, ¿no? Por ejemplo, este Twitter R, lo que hace en el fondo es que podría cargar todos los comentarios acerca de una palabra clave que uno ponga, pero las hace de los últimos 7 días, ¿no? No puede recolectar el histórico de todos los comentarios, ¿no? Entonces, esto es bastante útil cuando uno quiera seguir temas de tendencia actual, digamos, ¿no? Entonces, hay bastantes documentos interesantes usando esta aplicación y uno por ejemplo, es el análisis de conflictividad, digamos, ¿no? Uno puede seguir a una cuenta de Twitter de noticias, extraer un poco sus titulares, extraer un poco los comentarios y medir un poco cuáles son los temas en tendencia y identificar si estos temas están vinculados a un posible conflicto económico o social, digamos, ¿no? Entonces podría tener ahí una especie de probabilidad de conflicto dadas las noticias que se van acumulando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante para ese tipo de cosas. Si uno quisiera conectarse a una página que constantemente se actualiza y manda información, como es el Twitter o el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es cuestión de interés en el sentido de la API que uno quiera capturar, ¿no? Existen, entre otra de las APIs bastante interesantes acá, es por ejemplo esta del Google, Google Maps, que debería estar acá. Si me dan... hay una API que es justamente esta, ¿no? A ver, denme un momento. Si no me equivoco es esta, el Google Way. Que esta, por ejemplo, si nosotros le damos las coordenadas específicas a la librería, esta me puede mostrar el tráfico actual en esa zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay papers interesantes utilizando esta API, tratando un poco de mostrar cómo ciertas políticas públicas han reducido la congestión en ciertos horarios, en ciertas zonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Google tiene un montón de este tipo de aplicaciones porque es otra de las que genera un montón de información de manera constante, ¿no? Y entre otras de estas, por ejemplo, está la del Google Trends, por ejemplo, ¿no? La librería Trends R, que es justamente esta, a ver, dame un momento, Google Trends, ¿no? La G Trends R, ¿no? La G Trends R. Es una librería que te permite conectarte con los motores de búsqueda del Google y tratar de ver qué es lo que la gente está buscando con ciertos periodos de referencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra API bastante interesante para este tipo de cosas. Entonces, parte del web scraping está orientado a uno de los accesos posibles, que son estos APIs, ¿no? Uno de los accesos posibles son estos APIs en base a lo que uno esté buscando en particular, ¿no? Uno podría conectarse a alguna de las cuentas. En la mayoría de los casos, por ejemplo, como Facebook o Twitter principalmente, piden que uno se cree una cuenta de desarrollador, ¿no? Que son gratuitas y son relativamente fáciles de armar, ¿no? Entonces no es un gran problema, digamos. Y otra utilidad de esta parte, ¿no? Antes que se me vaya, la idea, por ejemplo, es que nosotros, digamos que uno de los canales de comunicación más frecuentes ahora, por ejemplo, es esta idea del Telegram o del WhatsApp. Por ejemplo, el Telegram tiene su propia librería donde uno puede crear estos boots, por ejemplo, para empezar a sacar igual cierto tipo de información o a generar interacciones con estas aplicaciones, digamos, ¿no? Entonces está este Telegram que lo que hace es igual, ¿no? Uno puede conectarse a ciertos canales de Telegram y empezar a raspar información. Bueno, y este Telegram boot que va un poco más allá, digamos, ¿no? Porque a partir de ciertas secuencias uno puede crear un boot para que automáticamente haga cierto proceso con el Telegram, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen esas opciones. Está, por ejemplo, hay otra librería que es bastante interesante, que es la del YouTube, que igual, ¿no? Uno puede conectarse al YouTube mediante su API y extraer ciertas estadísticas de esos lugares, ¿no? Entonces, en este punto viene a llamarnos un poco la idea de decir, bueno,
el primer paso del scraping web es, bueno, decidir o de alguna manera tener una idea de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, antes de decidir qué API usar, es importante tratar de aterrizar en la problemática o en el tema del cual nosotros estamos interesados, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos antes de empezar a buscar la tecnología de conexión. Que como les decía, las puertas de entrada son, uno es la idea de los APIs, que como han visto hay bastantes APIs según lo que uno quiera ver. Ya en las siguientes sesiones, en base a lo que ustedes consideren más relevante, podemos empezar a entrar a alguna de estas APIs para ir viendo cómo interactúa esto con el ERE, ¿no? Y la otra manera es un poco más directa, ¿no? Es un poco más invasiva tal vez, no sé, es como si una página web no tiene la puerta de entrada que ofrece una API, entonces nosotros podríamos entrar de otra forma, ¿no? Nosotros podríamos entrar de otra forma. Y esa otra manera de entrar a esto de las APIs es utilizando otros medios de entrada, que en este caso es a partir de la codificación misma de las páginas web, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si es que esto está acá. Creo que sí. Ya, aquí lo tengo. A ver, déjenme un ratito coser esto. Otra de las puertas de entrada justamente es a partir de lo que de lo que la página web en sí misma ofrece, ¿ya? Esa es otra de las puertas de entradas. Y por ejemplo, a ver, voy a abrir una página en particular. Voy a abrir alguna página para que podamos ver cuál es esta idea. Voy a abrir otra página. A ver, voy a irme a esta misma página del ERE, por ejemplo, ¿no? Cualquier página web tiene una estructura por defecto, ¿no? Cualquier página web tiene una estructura por defecto. Y la información contenida en esta página web está encapsulada en algún lado, ¿no? En algún lado que normalmente se la puede acceder, digamos. Nosotros lo que vemos al momento de acceder a una página web es un poco la salida que ha sido diseñada para en la programación de esta página, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Toda esta estructura de tablas, de imágenes y de ordenamiento está encapsulada en algún lugar. Y ese lugar en particular es al que uno puede acceder para empezar a hacer el scraping, ¿no? Por ejemplo, si yo acá le pido inspeccionar los elementos, ¿no? Acá en el Inspect Element, van a ver que puedo tener cierto acceso. O sea, se ha colgado mi navegador. Voy a abrir otro navegador para que si queremos ver algo de cómo ha sido interna de la página web por defecto. Y la segunda manera de hacer esto del scraping web es meternos a esta parte, digamos, es meternos a esta estructura interna que cada página web tiene por defecto, ¿no? Ahora, existen ciertas páginas que son un poco más complejas en cuanto a su armado y tal vez son más difíciles de entrar si quieren, ¿no? Pero en general la mayoría de las páginas tienen una estructura como esta. Y no va a ser ningún problema utilizar, por ejemplo, este tema del scraping. ¿Ya? Entonces, para hacer el scraping en estas páginas, existen bastantes librerías. Ya existen bastantes librerías para hacer este inicio. Pero actualmente hay una librería que es relativamente nueva, digamos, está en pleno desarrollo, pero es bastante útil para esto, ¿ya? Y es parte del universo